Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este video, a este espacio. Bueno, antes de darle inicio al tema de hoy, ya les había hablado de que voy a comenzar a traer constantemente videos de que expliquen cosas como el cómo o qué es. En este caso vamos a hablar, como dice el título, qué es blockchain. Ahora, este video va a ser como el modo fácil, o el modo, sí, el modo fácil para las personas. Quiero hacer un video sobre qué es blockchain de una manera más profunda, más avanzada. Pero soy consciente de que ese video puede durar 1, 2 o 3 horas, ya que blockchain, esta estructura de blockchain es muy pero muy grande. Hay muchas cosas por hablar, tecnologías, estructuras, herramientas que se han venido creando gracias pues al esfuerzo de tantas personas en los últimos, bueno, en muchos años. Entonces, este video va a ser qué es blockchain de manera sencilla. Bueno, ahora una breve introducción. Blockchain es creado gracias a la criptografía. La criptografía proviene de lo que es la criptología, ¿cierto? De ahí viene la criptografía, criptología. La criptología es como, llamémoslo así, como la profesión o el área o la ciencia que busca crear o encontrar métodos donde se pueda cifrar o codificar información, ¿cierto? Los datos, con el fin de que los únicos que puedan saber realmente el mensaje genuino de esa operación sea tanto el que lo envía como el que lo reciba, ¿cierto? Y evitando que las personas que lo puedan, llamémoslo así, capturar, intermediar, en fin, o robar, no lo puedan descifrar. Entonces, eso es la criptología, como una especie de ciencia para la seguridad de los datos. Ahora, la criptología, según la historia, llamémoslo así, es muy antigua. Hay registros de que pueblos muy antiguos usaban algún tipo de mecanismo, de forma de ocultar los mensajes, que las demás personas no se dieran de cuenta lo que yo le estaba diciendo a mi amigo o a mi compañero. Ya por allá en el siglo V antes de Cristo, los espartanos, que provienen de la ciudad de Esparta, que es una ciudad de Grecia en el siglo V antes de Cristo, perdón, crearon una serie de herramientas en físico con la que imprimían mensajes, pero tergiversaban a simple vista el mensaje, pero dentro de él había un contenido genuino, y de esa manera estaban usando también un tipo de criptología. Si ya nos vamos un poquito más a la actualidad, en la primera, segunda guerra mundial, la ya pasó a la criptografía, llamémoslo así, que es algo ya mucho más complejo. Ya la criptografía ya existía, y en este caso se usó casi principalmente en lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el cual, ejemplo, los alemanes fueron unos grandes exponentes usando estas ciencias, llamémoslo así, estos conocimientos. Acá vemos en la pantalla de que creo que esta fue los alemanes que crearon la famosa máquina Enigma, que esta máquina lo que hacía, una máquina electromecánica, cifraba los mensajes y los enviaba a través de líneas de radiofrecuencias. Entonces los estadounidenses, los ingleses, captaban interferían estas líneas de radiofrecuencia, pero no sabía qué era el mensaje, ¿cierto? Quedaban locos. Pero el receptor sí sabía cómo desencriptar el mensaje y saber qué era lo que le estaba diciendo. Ahora, esto sigue evolucionando hasta prácticamente los días en la actualidad. Blockchain sí es un término nuevo. La criptografía no, la criptografía sí es mucho más antigua. Blockchain fue creado en el momento en que se creó Bitcoin, ¿cierto? Bitcoin se creó a finales del 2010, 2008, perdón, finales del 2008, en el white paper.
y a comienzos del 2009 cuando la red comenzó a funcionar y ahí trajeron ese término, ese concepto de blockchain, el cual traduce block, bloque y chain, cadena. Bueno, ahora, la blockchain tiene el objetivo, o llamémoslo así, está creada con el fin de que la información o los datos puedan ser almacenados de manera segura, descentralizada, transparente y bueno, tiene otras características. Voy a leer acá unos series de renglones, de párrafos que encontré interesantes en algunos lugares y apoyan pues lo que les quiero decir. Blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten el registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido. Ahora, acá voy a hacer una analogía. Bueno, sabemos que en el sistema tradicional, en este caso se hacen muchas analogías con el sistema bancario, con el sistema financiero, porque en la actualidad blockchain se usa casi en su 100% o en un porcentaje muy alto para el sector financiero. La analogía que vamos a hacer es que, vamos a hacer un ejemplo, este ejemplo está Enrique le quiere hacer un envío de 100 quetzales, un ejemplo, por usar una moneda diferente al dólar, 100 quetzales a Pedro, ¿cierto? Él para poderle hacer esa transferencia a Pedro debe haber un intermediario. En la mayoría de los casos es un banco, ¿cierto? Un banco tradicional. El banco para que esto se pueda ejecutar lo que hace es restar y sumar, ¿cierto? En teoría. Y registrar estos datos en una base de datos pues, del banco, un sistema, llamémoslo así, informático centralizado, en el cual dice, le vamos a restar 100 quetzales a Enrique y se los vamos a sumar a Pedro. Entonces ahí se ejecuta una transacción y normalmente al estar en un sistema centralizado, obsoleto, con muchas deficiencias y preocupaciones como la poca transparencia, la manipulación de datos, en fin, esto puede durar horas. Ahora lo que quiso hacer blockchain es que ese intermediario desapareciera, no existiera ese intermediario. Por eso blockchain se centró en crear una estructura que fuera lo suficientemente competente y eficaz para poder reemplazar esa persona que tiene el papel de intermediario. Ahora, hay muchas tecnologías y muchas estructuras que se crearon para que la blockchain fuera funcional. Se sabe que otras personas en la década del 70, del 80, del 90 han intentado crear un sistema descentralizado, seguro, eficaz, con todas las virtudes que cumpliera con este fin. Pero no era el momento o no habían encontrado lo que les hacía falta. La persona que sí hizo eso posible fue Satoshi Nakamoto, el seudónimo que se le da a la persona que creó Bitcoin. O las personas, no se sabe realmente, solo se sabe que se llama Satoshi Nakamoto y pare de contar. Hay más de un poquito de cosas más y ya. Ahora, entonces, blockchain, vamos al grano. La información, cuando uno va a hacer algún tipo de movimiento, en este caso vamos a hacerlo financiero, vamos a hacer en este caso financiero, una transacción. Cuando yo voy a hacer una transacción del lado A al lado B, eso crea un historial. Ese historial, en casi siempre en los casos tradicionales, ese historial se guarda, porque es el que corrobora de que ese movimiento existió. En blockchain también ese historial existe y se debe guardar. Este historial, ¿dónde se guarda? Acá lo podemos asimilar como un archivo, como una USB, como un folio, ¿cierto? Una carpeta. En esa carpeta se crea un documento donde registra eso, se movió X cosa del lado A al lado B y se guarda esa información en ese archivo. En blockchain se llama bloque, ¿cierto? Como un bloque. Ahora, ¿quién dice, qué persona o qué entidad dice, no, esa información está bien, entonces la vamos a guardar? En blockchain, como no hay un intermediario, ese poder que en lo tradicional es centralizado, blockchain lo que quiso es que ese poder se descentralizara y se esparciera sobre todas las personas que componen
la red o la comunidad, haciendo que el voto sea casi igualitario o igualitario en la blockchain. Esto tiene muchos beneficios, ya que no hay una sola mente o pequeñas mentes pensando que esto permite la manipulación y muchas desventajas porque ellos pueden hacer lo que quieran, porque no hay quien los juzgue, tampoco hay quien los mire, nada, lo pueden hacer ocultamente y no van a tener problemas. En blockchain, estas personas, llamémoslo así, verifican, observan, miran y después de observar de que esa operación es correcta, pues dan su veredicto y dicen esa operación es correcta o es inválida. Si la operación es correcta, el documento que se metió a ese archivo, que en este caso es un bloque, se sella, se guarda y dice es correcta, vamos a guardar esa información ya en nuestra base de datos descentralizada. Cuando ese bloque es validado por todos los votantes que son nodos o por la mayoría de ellos, pues esta información se guarda en otro lugar. En el caso de blockchain, ese bloque se anexa a toda la base de datos en general, que en este caso es toda la cadena de bloques. Como la palabra dice, cadena de bloques, hay muchos bloques. Significa que hay un historial muy amplio de muchas otras transacciones. Si esa operación no es correcta, está, digámoslo así, está mal, tiene un error o tiene una mala intención, pues la comunidad vota y si la mayoría dice no aprobamos, es errónea, esa operación no se puede anexar. No se puede anexar a la base de datos centralizada. Entonces ese bloque se crea, de todas maneras, el folio, llamémoslo así, hagamos siempre unos ejemplos fáciles, la carpeta se guarda con un documento, pero en el documento no dice, en vez de decir que la operación fue correcta porque la información es verídica y muestra qué operación se hace, lo que dice esa hoja, ese documento es que la operación es incorrecta, porque, un ejemplo, los fondos que estaban en el lado A no existían, entonces no se pudo hacer la operación. Ese bloque se guarda, ese bloque se valida y la operación no se ejecuta porque tenía errores, pero el historial que sí existe, así esté corroborando algo inválido, sí se guarda en la cadena de bloques. Entonces la persona que quería hacer el movimiento del lado A al lado B tiene que nuevamente tiene que hacer otra vez esa operación. Entonces viene otro archivo, viene otro folder donde se va a juntar nuevamente el historial de otra operación, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces el bloque 1, que es una carpeta 1, tiene información de esas operaciones. Cuando ese folder, llamémoslo así, se llena, se guarda y consecutivamente la blockchain crea otro bloque en el cual se va a guardar más información. Y nuevamente los nodos, que es la comunidad, llamémosla así, verifica entre todos, pueden ser 20 o como pueden ser cientos de miles, entre más mejor porque se vuelve más descentralizada y más justa, verifica nuevamente y dice es correcta, es incorrecta y la información se anexa. Y así sucesivamente. Ahora, acá en blockchain.com, que es una página que nos da muchos datos sobre Bitcoin, vemos que en la actualidad la blockchain de Bitcoin, desde el 3 de enero del 2009, hace 13 años, al día de hoy, se han creado 739.613 bloques, en los cuales existen 740 millones de transacciones que se crearon, se validaron, se guardaron, se protegieron, en fin. Ahora, la tecnología blockchain, esta tecnología blockchain, da algo, unas particularidades muy importantes. Lo primero es que los datos que se adjuntan en blockchain sí pueden ser visibles. Cualquier persona puede mirar, llamémoslo así, mirar, ver todos estos miles de transacciones. Es transparente, ¿cierto? Nada se oculta. Lo que no se puede es editar, cambiar, modificar, manipular. Eso no se puede. La única forma, en teoría,
Ya en la práctica es imposible, pero en teoría es que existiera el poder, la fuerza de poder manipular más de la mitad de los nodos, de las personas que participan en la red. Manipular a todas esas personas, hacer que se pongan de acuerdo con la persona que quiera manipular la red, y de esa manera sería la única forma de poder llevar a cambio una modificación. Pero es muy difícil en una red que sea descentralizada y además de estos digamos así, esté muy grande, muy crecida, con muchos nodos. Se dice que manipular una red como blockchain tendría un costo de computación inmenso, además del económico. Habría que gastarse como 50.000 millones de dólares para yo modificar algo. Ahora, cuando una información, un dato es anexado en la cadena de bloques, no se puede cambiar, a no ser de que se cambien todos los bloques. Ahí es donde está la complejidad. ¿Por qué? Rápidamente, un ejemplo. En el bloque 3 se registra la siguiente operación. Julanito de tal, llamémoslo así nuevamente, Enrique, le envió 100 quetzales a Pedro. Entonces viene una persona y dice, no, yo quiero borrar ese registro y yo quiero borrar que Enrique nunca le envió nada a Pedro. Pero ahora, ¿qué pasa? El bloque 2 dice, ejemplo, Gustavo le envió esos 100 quetzales a Enrique. Y es una cadena. Es una cadena, es una cadena. Entonces, para yo poder borrar esos registros totalmente, tendría que cambiar todos los bloques. Ahí es donde está la ventaja principal de que es una cadena inmutable, donde los valores no se pueden cambiar, dando transparencia y una seguridad para casi infinita, ¿cierto? Casi infinita. Que al día de hoy la blockchain de Bitcoin nunca ha sido hackeada, donde los datos que en la blockchain de Bitcoin representan activos, en este caso monedas de Bitcoin, que tienen un valor monetario. Blockchain se puede usar para muchas otras cosas. Ahora, quiero leer dos párrafos para terminar este video. Dos rengloncitos. El segundo dice, la tecnología blockchain cumple con la función de registrar, conservar y proteger la información, ¿cierto? Ahora, en la práctica, lo que dice los usos de la tecnología blockchain dice, puede usarse en un sinfín de industrias, en tareas que van más allá del intercambio de dinero. Porque blockchain se usa en casi un 100%, en un 95% para lo que es el intercambio de criptomonedas, tokens, en fin. Porque el creador de blockchain, de la tecnología blockchain, fue Bitcoin. Y Bitcoin usó esa tecnología que creó pues para fines monetarios. Pero vemos que se está popularizando y se puede usar en cualquier área donde los datos existan, donde las bases de datos existan, donde los registros de cualquier tipo existan, hay blockchain puede funcionar, puede ser usada. Entonces, como el registro contable, la trazabilidad de productos en la cadena de suministros, la gestión de historias clínicas y de identidad, planes de fidelización, contratos, resolución de controversia, entre muchas decenas y cientos de usos más. Entonces, esto es lo que es blockchain, un sistema de bases de datos evitable solo con el consenso de la comunidad, el cual es actualizable en su registro. Entonces, es una cadena de bloques. La palabra dice, un bloque, ahí se almacena información, se valida a través de un consenso o de una votación pública. Si el 50 más 1 se coloca de acuerdo, esa información se guarda, se da por válida, listo, la vamos a guardar si es correcta. Viene el bloque 2 y así sucesivamente. No puede existir el bloque 4 o el archivo 4 si no existe el 3. Es lineal, no se puede saltar, es lineal. Sí se puede saltar, pero ya se crea algo que llama bifurcación y ese es otro tema. Ahora, esto fue una explicación muy sencilla. Es posible que me hayan faltado muchas otras cosas. Ejemplo, como tecnologías, estructuras que fueron creadas gracias a la blockchain en la criptografía, como la criptografía simétrica, que son los hashes, que son los ledger, en fin, que son las wallets multisign,
Todo esto va engranado, pero es un tema muy complejo que lo quiero hacer. Luego lo quiero hacer para un video que se puede llamar que es blockchain en profundidad, en fin. Pero va a ser un tema de donde hay que investigar mucho más, saber comunicar esta información a las personas y puede ser un video un poco más largo. Incluso esos videos servirían como cursos o como material ya de educación real o 100% para las personas. Entonces eso es blockchain, una tecnología creada gracias a la criptografía donde ahorra los intermediarios y da un sinfín de beneficios y características únicas que en la actualidad solo blockchain las ofrece. Bueno, no siendo más, este sería el video de hoy y tengan un feliz día o una feliz noche.